Estimados hermanos y amigos, es un gusto enorme volver a dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. En esta ocasión quiero iniciar una serie de reflexiones teológicas. Quiero iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa, hablando a ustedes y juntos mencionando y reflexionando en la palabra de Dios. Qué bueno que nos acompañe. Hoy quiero iniciar este nuevo ciclo de transmisiones con una serie a la que he llamado Encuentros y Desencuentros. Son relatos que encontramos en el Evangelio de Juan. Veremos en el transcurso de esta serie por lo menos 5 encuentros que algunos personajes tuvieron con Jesús. La intención al estudiar estos encuentros es ver el proceso educativo teológico que los cristianos debemos tener en nuestro peregrinaje espiritual. En este peregrinaje, el encuentro con Jesús hará que tengamos un desencuentro con nuestra forma tradicional de pensar y de vivir el cristianismo. El pasaje de hoy nos puede servir para destacar el proceso de aprendizaje realizado por un hombre, el cual, de ser un hombre marginado, pasa a ser autónomo como persona y con plenos derechos. El pasaje nos da una muestra de lo que entendemos por educación teológica informal. Veremos que la teología informal del ciego es un escándalo para las autoridades que aparecerán en el relato, porque el antes ciego se atreve a dar lecciones teológicas a los supuestos especialistas. Es pertinente aclarar que teología es, en definitiva, hablar de Dios desde nuestras propias experiencias de vida y de fe, y eso fue lo que hizo el ciego de esta historia precisamente. El relato sobre el ciego de nacimiento, como tantos otros relatos bíblicos, tiene diferentes capas, sentidos, intenciones, y por ende, plantea múltiples verdades teológicas. Quiero invitarte a escuchar con atención el relato que se encuentra en Juan 9. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador,
No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay algunos personajes que aparecen en este relato que seguramente ya identificaste. Algunos tienen acciones activas y otros tienen acciones pasivas. También se observan las disputas en torno a las desgracias físicas como consecuencia del pecado. Por otro lado, surge la clásica discusión acerca del carácter hereditario de las culpas, muy acentuada en algunas tradiciones del Antiguo Testamento. Jesús, sin embargo, tiene un gesto que nos hace pensar que cuando nos encontramos con Él, todo es hecho nuevo. Esto es sugerido por el barro que hizo con el cual dio la vista al ciego. Recordemos que Dios hizo al primer hombre del barro, según Génesis 2, versículo 7. Con este gesto de Jesús, el ser humano queda libre de culpas propias o ajenas. El ciego se muestra pasivo en un comienzo, a diferencia de otros sujetos en otros milagros de Jesús. No hace ni solicita nada, es ajeno incluso a la discusión teológica sobre su caso, no se opone a que hablen de él, se deja untar con lodo, no sabe dónde está Jesús. Después se deja llevar pasivamente ante los fariseos, según el versículo 14. Sin embargo, conforme avanza el relato, comenzamos a percibir cambios notables. En el verso 9 afirma su propia identidad y personalidad frente a las dudas y opiniones levantadas. Lo que se discute ya no le es indiferente, hay un avance en su proceso. Con sus propias palabras, hace una reconstrucción de lo sucedido. Es como un testimonio, una memoria personal y original que se plasma en los versículos 11 y 15. El versículo 11, por ejemplo, dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esto sería la memoria o el testimonio. En el verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Después de esas declaraciones, proclama a Jesús como profeta. Esto representaba un posicionamiento crítico y riesgoso, bastante peligroso, teniendo en cuenta las circunstancias. Mira el texto. Hay situaciones de debate, curiosidad de la gente. Comparecen algunos testigos que no quieren comprometerse del todo. Hay contradicciones, hay investigaciones del caso. Se escuchan insultos, surgen acusaciones y finalmente hay una excomunión. De cualquier manera, él afirma su propia experiencia que está por encima de cualquier especulación teológica. A partir de su experiencia con Jesús, suceden las cosas. Él dice, yo era ciego y ahora veo. Él sabe lo que pasó realmente.
Frente a su propia historia y su propia experiencia, no valen las hipótesis de otros, aunque sean de alto rango. Cuando le vuelven a preguntar sobre Jesús y sobre lo que pasó, ya no quiere seguirles el juego, así que pasa a la crítica irónica del verso 26 y 27, donde le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El hacer memoria una y otra vez de lo acontecido no tiene sentido. Es solo alimentar el morbo de la gente. Su experiencia de lo vivido contrasta con los argumentos cada vez más enredados de sus adversarios. Y en el colmo de lo absurdo, los judíos ahora quieren sostener que este hombre nunca había sido ciego. Buscan apoyo de la gente. Los vecinos hablan, pero no se quieren comprometer mucho, así que dicen que sí es o que se parece. ¡Qué ambiguos! Ni los que estaban cerca de él se animaron a decir algo a su favor. Su propio padre no quiso problemas, así que dice que responda por él mismo, porque edad tiene. El ciego, que avanza en el proceso de ver, comienza a producir una teología elaborada, basada en una lógica que se vuelve implacable. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Veamos la teología del ciego. Primero dice: ustedes son ignorantes. Número 2, Él me dio la vista, según el verso 30. Número 3, Dios no escucha a pecadores. Se complementa con el 4, que dice: Dios sí escucha a los que hacen su voluntad. Y este hombre viene realmente de Dios. Nace en él una fe crítica que le lleva a preguntar, a investigar con Jesús mismo sobre quién es Dios. Dime quién es Él, pregunta en el verso 36. En su proceso de crecimiento, asume más compromiso. Primero dice que Jesús es profeta en el verso 11, que proviene de Dios en el verso 33 y finalmente lo reconoce como Señor en el verso 38. Esto implica más riesgo. Él sabe que esta declaración lo va a excluir de la vida cultual, como pasó al final. Eso pasó al final. Termino esta reflexión mencionando una gran paradoja que consiste en que si antes estaba excluido por ciego, ahora lo estará voluntaria y conscientemente por todo lo que sabe. Porque los demás saben que él sabe verdades contundentes y les conviene más mantenerlo fuera. Así que, por ver las cosas con demasiada claridad, ha quedado excluido. Finalmente, eso parece no importarle mucho, pues al final de cuentas tiene el respaldo de Jesús que lo guía en su nuevo peregrinaje. Mientras este hombre tiene un encuentro con la gracia, otros tuvieron un desencuentro por no vivir la gracia, sino la ley. Si hemos tenido un encuentro con Jesús, hermanos amados, vivamos en la gracia de Dios. No te pierdas nuestro siguiente programa, donde mencionaremos encuentros y desencuentros en una historia bíblica más. Bendiciones.